¿Y si todo lo que crees entender sobre las personas es una mentira? Las sonrisas calculadas, las palabras perfectas, las promesas que se desvanecen como humo. ¿Cuánto de lo que ves es real y cuánto es solo el teatro que otros quieren? ¿Qué creas? Carl Jung lo advirtió. El ser humano lleva máscaras y la más peligrosa es aquella que ni siquiera sabe que lleva puesta. Aquí está la verdad incómoda. Esas personas en las que confías podrían estar jugando un juego que ni siquiera entiendes. Esas verdades que das por sentado podrían ser solo lo que alguien más necesita que creas. Y lo más aterrador, ¿y si tú mismo te has creído tu propia ficción? Este no es un video más, es un espejo brutal para que veas lo que siempre estuvo ahí, pero que nadie se atreve a nombrar. ¿Te atreves a mirar más allá de la máscara? Porque una vez que lo veas, ya no podrás volver atrás. ¿Qué pasaría si te dijera que las dos claves que realmente desvelan el carácter de una persona no están en sus palabras ni en sus actos más evidentes? Que el juego de sombras que actúa sobre su ser revela más de lo que puedas imaginar. El hecho de que muchos nos enfoquemos en lo que es visible y entendible y no en lo que yace en las profundidades del inconsciente es una trampa que hemos aceptado sin cuestionarla. El conocimiento verdadero no se encuentra en la superficie. Está guardado en los recovecos del alma y solo dos señales, dos detalles sencillos tienen el poder de iluminar lo que la persona realmente es. Imagina que pudieras ir más allá de lo que los ojos ven. ¿Qué pasaría si pudieras leer las sombras que proyectan las almas? Carl Jung, aquel que comprendió las complejidades más profundas del alma humana, nos enseñó que no basta con mirar los actos o escuchar las palabras. Nos dijo que la verdad se esconde en lo que no se dice, en lo que no se ve. ¿Te atreverías a observar con otra mirada? La pregunta es, ¿estás listo para enfrentar lo que esta revelación podría desatar? La gente se mueve por motivaciones que ni siquiera comprende. Los patrones de comportamiento son creados por años de represión, por traumas no resueltos y por deseos que permanecen ocultos en las profundidades de la psique. Y sin embargo, ¿quién entre nosotros sabe realmente lo que se esconde allí? Mientras sigues mirando por fuera, el verdadero rostro de la persona permanece invisible, intacto en su misterio. Carl Jung nos enseñó que el primer paso para comprender a alguien es adentrarse en lo inconsciente, lo que se escapa del control consciente. No hay respuestas fáciles ni caminos directos, solo preguntas poderosas que abren puertas que jamás imaginaste que existían. Ahora, ¿te atreverías a aceptar que todo lo que has creído saber sobre la humanidad puede estar fundamentado en falsas percepciones? Lo que es evidente ante tus ojos no es necesariamente la verdad. Cuando observas a alguien, ¿realmente ves lo que hay detrás de su fachada o te dejas arrastrar por las ilusiones que proyecta su comportamiento? Carl Jung no temía a los misterios, a las sombras, sino que las invitaba a ser vistas. Porque solo al enfrentarlas podemos empezar a entender la verdadera esencia de una persona. Sus deseos más profundos, sus miedos, sus inseguridades, sus pasiones. ¿Y si te dijera que las claves para entender a los demás están ahí, al alcance de tus ojos, pero que solo unos pocos saben cómo verlas? Es posible que todo lo que crees saber sobre las personas, lo que has aprendido a través de las interacciones y el juicio, sea solo una pequeña fracción de la verdad. De hecho, es probable que los aspectos que consideras importantes sean completamente irrelevantes. A menudo, lo que se oculta en lo más profundo del alma de un individuo es tan revelador que solo dos aspectos clave tienen el poder de desvelarlo todo. Estas son las claves que han sido enterradas bajo capas de pensamientos y deseos inconscientes, esperando a ser liberadas. Pero, ¿cuáles son estas dos cosas? La respuesta
aún desconocida para muchos, es la que cambiará por completo tu manera de entender las relaciones humanas. ¿Qué sucede cuando quitamos las máscaras? Cuando observamos sin prejuicios, sin intentar encajar a las personas en categorías conocidas, ¿qué es lo que realmente vemos? ¿Vemos el alma desnuda o seguimos viendo solo lo que queremos ver? Jung nos advierte sobre el peligro de la proyección, donde atribuimos a los demás lo que no somos capaces de ver en nosotros mismos. Y lo más inquietante es que este proceso, en su mayoría, es inconsciente. Pero hay algo más que podemos hacer, algo que nos permite romper este ciclo. Es cuestión de saber observar y reconocer dos elementos fundamentales, dos señales que abren las puertas de la psique humana. Esas dos claves no se encuentran en la superficie. No están en el lenguaje verbal ni en las acciones obvias. Están en los gestos involuntarios, en la sombra del inconsciente que se desliza sin que podamos detenerla. ¿Te atreverías a mirar de otra manera? Porque si lo haces, descubrirás algo mucho más profundo, algo que ni siquiera imaginas. Pero cuidado, al entrar en este territorio no hay vuelta atrás. Una vez que observes esas dos claves, tu forma de ver a las personas jamás será la misma. Te enfrentarás a una verdad incómoda y quizás no estarás preparado para verla. ¿Qué pasaría si te dijera que estas dos claves no dependen de tus juicios o de lo que has aprendido? ¿Qué ocurriría si te revelara que, al final, lo que verdaderamente define el carácter de una persona está en algo mucho más allá de las palabras que pronuncia o los actos que lleva a cabo? Jung nos lleva a un territorio donde el conocimiento de uno mismo y de los demás se fusiona. Y lo que creías conocer, lo que pensabas que era lo esencial, puede desmoronarse ante la enormidad de lo que descubrimos. Por eso te invito a quedarte, porque en este viaje hacia el conocimiento profundo de la naturaleza humana, cada segundo cuenta. Porque si te alejas ahora, podrías perder lo que podría transformar tu visión de la vida, de los demás y, quizás, de ti mismo. Las respuestas están cerca, pero solo si te sumerges en las sombras, solo si te atreves a seguir las pistas invisibles que están a punto de revelarse. Jung entendía que los seres humanos no somos simplemente lo que mostramos al mundo. Somos complejos, somos contradictorios. Y si queremos realmente conocer a alguien, debemos ir más allá de las apariencias, más allá de las palabras. Hay dos detalles que nunca fallan. Si los ves, todo lo demás se desvelará ante ti. ¿Estás listo para dar el primer paso en este descubrimiento profundo? La verdad está esperando, pero como en toda gran revelación, no vendrá fácil. Solo los valientes pueden soportar el peso de lo que está por venir. Lo que ocurre cuando te atreves a mirar más allá de lo evidente es que el velo de las ilusiones comienza a caer, revelando el abismo insondable de la psique humana. Es allí, en ese espacio sombrío, donde se encuentran las claves que hemos ignorado, aquellas que no se enseñan en las aulas, ni se transmiten en las conversaciones triviales. Jung nos invita a sumergirnos en lo más profundo de lo que somos, a despojar a las personas de sus roles, de sus máscaras sociales, para observar únicamente lo que permanece intacto en la esencia de su ser. Y esas dos señales, esas dos pequeñas aberraciones del inconsciente son lo único que importa. Al observarlas, de repente, todo adquiere sentido. Los misterios que antes parecían incomprensibles, las contradicciones que nos desconcertaban, se revelan en su verdadera naturaleza. Es un momento de revelación, de despertar. La niebla se disipa y lo que antes parecía caótico se organiza en un patrón claro. Pero aquí está la cuestión crucial. Este conocimiento no es para los débiles. La verdad que descubres sobre los demás y sobre ti mismo
puede ser aterradora. ¿Te atreves a enfrentarte a ello? ¿Estás dispuesto a ver lo que otros prefieren esconder, incluso de sí mismos? La invitación que te hago es a un viaje que no tiene marcha atrás, porque una vez que hayas observado esas dos claves, nunca podrás volver a ver el mundo de la misma manera. Aquellas personas que antes veías como un misterio, ahora estarán al descubierto, como si sus almas se hubieran desnudado ante tus ojos. Y aunque parezca un poder extraordinario, no olvides que con el conocimiento viene también la responsabilidad. El conocimiento de lo oculto no debe ser utilizado a la ligera. Es una herramienta de revelación, sí, pero también de transformación. Solo aquellos que comprenden la magnitud de lo que están observando pueden manejarlo sin ser consumidos por él. ¿Estás preparado para asumir este peso? La respuesta está en ti, esperando ser descubierta. En esta travesía hacia el profundo y oscuro universo del ser humano, lo primero que debes entender es que no existe un camino claro ni una senda iluminada que te guíe. La verdad sobre la psique humana, sobre lo que realmente somos, se encuentra en los rincones más oscuros, en las grietas invisibles que formamos a lo largo de nuestras vidas. No es un conocimiento que se pueda adquirir de manera lineal, sino que se debe descender al abismo, abrazar la incomodidad de lo desconocido y permitir que las sombras se revelen por sí mismas. ¿Te atreves a mirar más allá de lo que tu mente ya te ha enseñado? Porque la primera lección que debes aprender es que el ser humano no es lo que parece ser. La imagen que proyectamos es una mentira, una cortina de humo que nos oculta la naturaleza cruda que yace en lo más profundo de nuestro ser. El rostro que ves frente a ti es solo una máscara, un elaborado disfraz que oculta lo que realmente somos. En cada palabra, en cada gesto, hay un trasfondo oculto, una sombra que se extiende, esperando ser observada. Y es en ese silencio, en síntesis, ese espacio entre lo que decimos y lo que realmente somos, donde se encuentra la clave para entender la verdad. Jung lo sabía. Su mirada penetrante no se detenía en lo evidente, sino que se adentraba en lo inconsciente, en los laberintos internos que creamos para escapar de nosotros mismos. Nos enseñó que el ser humano no es una entidad homogénea, sino un campo de fuerzas contradictorias, donde lo racional y lo irracional, lo consciente y lo inconsciente, luchan por tomar el control. Esta dualidad es la esencia de nuestra naturaleza. Somos, al mismo tiempo, el control y el caos, la luz y la sombra, la fuerza y la fragilidad. Y es en esta danza eterna entre opuestos donde se encuentra la verdadera naturaleza del carácter humano. Sin embargo, la mayoría de nosotros no estamos dispuestos a ver esta verdad. Preferimos vivir en la ignorancia, en la seguridad que nos otorgan nuestras ilusiones. Nos aferramos a las versiones superficiales de las personas que nos rodean. Aceptamos las explicaciones fáciles y evitamos confrontar las incómodas realidades que se esconden detrás de la fachada. Pero la vida, con sus giros y caídas, tiene una forma curiosa de obligarnos a mirar más allá de las apariencias. Y es en esos momentos de ruptura, cuando todo lo que conocemos se desmorona, cuando estamos más cerca de entender lo que realmente somos. La pregunta es, ¿estás dispuesto a abrazar esa incomodidad? ¿Estás preparado para enfrentarte a la verdad, aunque ésta destruya todo lo que creías saber? Porque la verdad sobre las personas, sobre su carácter, no se encuentra en lo que dicen o hacen. No está en las palabras dulces, ni en los gestos calculados. Está en los silencios, en los vacíos, entre lo que se muestra y lo que se oculta. Y esos vacíos son vastos, insondables, llenos de significados no expresados. Cada momento de silencio es una pista,
Cada gesto inconsciente es una revelación, pero solo si sabes cómo ver. Cuando observamos sin filtros, cuando nos permitimos mirar sin las gafas de nuestras expectativas y juicios previos, comenzamos a ver lo que realmente está ocurriendo. Nos damos cuenta de que las personas no son simplemente lo que muestran al mundo, sino que son un conjunto complejo de arquetipos, de fuerzas internas que se manifiestan de manera inconsciente. El carácter de alguien no se mide por su comportamiento en situaciones controladas, sino por lo que ocurre cuando la vida lo pone a prueba. En esos momentos de caos, cuando las máscaras caen y el ser se revela, es cuando se muestra su verdadero carácter. Es aquí donde el inconsciente juega su papel más importante, porque no se trata solo de lo que las personas hacen conscientemente, sino de lo que hacen sin querer, de los impulsos que nacen de lo más profundo de su psique. El inconsciente no puede ser manipulado, no puede ser engañado. Es el espejo más fiel del ser humano, reflejando sus deseos más oscuros, sus miedos más profundos y sus verdades más ocultas. Pero, ¿estás preparado para enfrentar esa mirada? Porque al mirar al inconsciente de otro, también te miras a ti mismo. Y es aquí donde la tensión se vuelve palpable. Al adentrarnos en la oscuridad del ser, comenzamos a cuestionar nuestras propias creencias. Nos enfrentamos a nuestros propios miedos, a nuestras propias sombras. Nos damos cuenta de que, al igual que los demás, nosotros también estamos divididos, enfrentados a nuestras propias contradicciones. Y en ese reconocimiento, en ese momento de aceptación, empieza a surgir la posibilidad de la transformación. Porque solo cuando somos conscientes de lo que realmente somos, podemos empezar a cambiar. Solo cuando vemos nuestra propia sombra, podemos comenzar a integrar todo lo que hemos negado. Es en este viaje, en este proceso de despojarnos de nuestras ilusiones y enfrentarnos a la verdad, donde realmente comenzamos a entender a los demás. Porque en última instancia, todos somos iguales. Todos llevamos dentro la misma lucha interna, la misma dualidad. Y es al reconocer eso, al entender que no somos más que seres humanos imperfectos, con nuestras sombras y luces, cuando podemos empezar a ver el carácter real de las personas. Y lo más sorprendente es que, al hacerlo, comenzamos a comprendernos mejor a nosotros mismos. Este es el momento en que el conocimiento deja de ser intelectual y se convierte en una experiencia visceral. Ya no se trata de acumular información, sino de vivirla, de sentirla en lo más profundo de nuestra psique. El conocimiento se convierte en una parte de nosotros, se integra en nuestra forma de ser y de percibir el mundo. Y es en ese momento cuando entendemos que, para conocer a los demás, debemos primero conocernos a nosotros mismos. No hay otra manera, porque el ser humano es un espejo, y solo cuando miramos profundamente en ese espejo, vemos la verdad. La tensión sigue creciendo. Nos acercamos al borde de algo más grande, más vasto. La duda persiste, la inquietud no se disipa. Cada respuesta genera más preguntas. Cada descubrimiento se convierte en una nueva capa que desvelar. Pero es en ese estado de incomodidad donde ocurre la verdadera transformación. No hay respuestas fáciles, no hay certezas absolutas. Solo hay una búsqueda constante por entender lo que se oculta detrás de la superficie, por descubrir las fuerzas invisibles que mueven el alma humana. Al llegar a este punto, el espectador ya no está simplemente observando el proceso, sino que se ha convertido en parte de él. La narrativa se ha transformado en una experiencia vivida, en un viaje emocional que los involucra profundamente. Ya no se trata solo de aprender sobre los demás, sino de enfrentarse a la propia sombra. El carácter humano se revela no solo a través de los otros,
sino a través de nuestra propia introspección, de nuestro propio reconocimiento. Y es allí, en esa revelación personal, donde comienza la verdadera comprensión. ¿Te atreves a seguir avanzando en este viaje? ¿Estás dispuesto a seguir descifrando los enigmas del alma humana, aunque te obligue a cuestionar todo lo que creías saber? Porque solo cuando llegues a este punto de no retorno, cuando ya no puedas mirar atrás, empezarás a ver lo que nunca antes habías sido capaz de ver. La verdad, en su forma más pura, te espera. Y cuando finalmente alcances esa revelación, cuando logres ver más allá de las sombras que oscurecen la mente humana, descubrirás que el conocimiento no es algo que se pueda simplemente poseer. Es una fuerza viva, un flujo constante que transformará no solo tu forma de ver a los demás, sino también tu forma de ser. Porque al reconocer las sombras en otros, también reconoces las tuyas. Es un espejo implacable que refleja no solo lo que deseas ver, sino lo que temes ver. Y es en esa aceptación, en esa confrontación con las partes más oscuras de ti mismo y de los demás, donde la verdadera transformación ocurre. La pregunta ya no es solo cómo conocer el carácter de una persona, sino cómo comprender la compleja danza entre luz y sombra que existe en todos nosotros. El carácter no es algo que se revela de inmediato, ni en lo que decimos, ni en lo que hacemos a plena vista. Está en los pequeños gestos, en los silencios entre las palabras, en las decisiones tomadas en los momentos más inesperados. Es un juego psicológico profundo, donde cada acción es una pista y cada omisión una revelación. Al final, te darás cuenta de que lo que importa no es solo lo que ves, sino lo que eres capaz de sentir, de percibir más allá de lo evidente. Y esa percepción es la que finalmente te llevará a comprender la esencia de la persona. Pero la verdadera pregunta es, ¿estás listo para soportar esa verdad? Lo que hemos recorrido juntos en esta travesía no es simplemente un camino hacia el entendimiento, sino una invitación a despojarse de las ilusiones que nos definen. Porque cuando miramos más allá de la superficie, cuando nos atrevemos a adentrarnos en el laberinto de la psique humana, algo comienza a despertar en lo profundo de nuestro ser. Esa verdad que buscamos no está afuera, en el otro, sino adentro de nosotros mismos. Al enfrentar las sombras de los demás, nos enfrentamos en realidad a nuestras propias sombras. Y al hacerlo, iniciamos un proceso de transformación silenciosa, una transformación que no ocurre de la noche a la mañana, sino en cada suspiro, en cada pensamiento que queda suspendido en el aire. En este instante, lo que has vivido no se ha quedado solo en la mente, ha tocado algo más profundo. Las preguntas que nacen dentro de ti ahora resuenan con una intensidad que no puede ignorarse. Lo que parecía incierto, lo que parecía solo una interpretación, se convierte en una chispa encendida en lo más hondo del alma. Ya no es una cuestión de saber más sobre los demás, sino de comprender que el verdadero conocimiento sobre el ser humano comienza por el reconocimiento de la dualidad que todos llevamos dentro. Somos al mismo tiempo el sol y la sombra, la fuerza y la fragilidad. Y aceptar esa verdad, no con la mente, sino con el corazón, nos transforma por completo. El eco de esta comprensión no es algo que se apague fácilmente. Se extiende como una vibración en el aire, tocando todos los rincones de nuestra existencia. Quizá aún no entiendas todo lo que ha despertado dentro de ti, pero sentirás su presencia en los momentos más tranquilos, en los instantes de reflexión, donde la vida se detiene y la verdad se asoma, en esos silencios, en esos espacios entre palabras y pensamientos, algo de lo que aquí aprendiste surgirá con claridad. La percepción que antes tenías del mundo se ha alterado sutilmente y ahora el reflejo de todo lo que ves será diferente.
Al mirar a otros, ya no verás simplemente lo que está frente a ti. Reconocerás lo que se oculta, lo que permanece en las sombras, lo que no se dice, lo que se evita. Pero lo más importante es que empezarás a mirarte a ti mismo con otros ojos. Tus propias sombras, esas que habías negado o ignorado, se harán presentes, pero no como una amenaza, sino como una oportunidad para integrar todo lo que eres. Este viaje no es solo sobre los demás, sino sobre ti, sobre la reconciliación con tu propia esencia. Y en esa reconciliación encontrarás la paz. Hay algo en lo profundo de nuestro ser que sabe que todo lo que hemos aprendido es solo una fracción de lo que aún nos queda por descubrir. La verdad no es algo fijo, no es algo que se pueda poseer por completo. Es un flujo constante, una transformación que nunca termina. Cada instante es una oportunidad para ver un poco más allá, para dejar que las sombras nos enseñen lo que aún no entendemos. No busques respuestas definitivas porque la verdadera sabiduría reside en las preguntas que permanecen sin respuesta. Son esas preguntas las que nos mantienen vivos, las que nos impulsan a buscar siempre más. Y en este momento es imposible no preguntarte, ¿estás dispuesto a continuar este viaje? Porque lo que te he mostrado hoy no es el final, sino solo una puerta abierta hacia lo desconocido. ¿Te atreverás a cruzarla? La curiosidad es la llama que mantiene encendida la búsqueda. Cada uno de nosotros lleva dentro la semilla de la transformación, esperando el momento adecuado para florecer. Si esta experiencia te ha tocado, si algo dentro de ti ha comenzado a despertar, entonces este es tu momento para dar el siguiente paso. No te conformes con lo que sabes. La vida te invita a descubrir lo que aún está oculto. El eco de este viaje, sin embargo, no desaparecerá una vez que el vídeo termine. No será una experiencia fugaz, ni una lección que se disuelva con el paso del tiempo. Lo que hemos tocado hoy ha penetrado más allá de la superficie de tus pensamientos, ha dejado una huella en lo profundo de tu ser, donde las palabras y las imágenes ya no tienen el mismo significado. Porque lo que realmente importa no es lo que has oído, sino lo que ahora comienzas a sentir. El conocimiento no reside en el intelecto, sino en la vibración interna que despierta cada parte de ti, desenterrando las capas que habías cubierto. Lo que hemos explorado aquí es más que un simple concepto sobre el carácter humano. Es una llamada a la autoobservación, un recordatorio de que somos complejos, fracturados, a veces hermosos, otras veces inquietantes, pero siempre, siempre en proceso de transformación. Nos enfrentamos a nuestras sombras no para temerlas, sino para reconocer que son una parte inherente de lo que somos. La oscuridad no es un enemigo, sino un maestro que, al ser comprendido, ilumina la parte más genuina de nuestro ser. Es un proceso constante de integración, de aceptación y de crecimiento. Es el viaje sin fin de descubrir nuestra verdad, tanto en los demás como en nosotros mismos. Si en algún momento te has detenido a reflexionar sobre lo que esta experiencia ha removido en ti, sabrás que hay algo más grande en juego. Este no es solo un conocimiento intelectual que pueda ser olvidado. Es una chispa interna que, si se permite, crecerá hasta convertirse en una llama. Aquellos que han visto más allá de las sombras y han enfrentado lo que habita en lo profundo del ser, se transforman irrevocablemente. Y es esa transformación la que nos lleva más cerca de lo que realmente significa ser humanos, de lo que significa estar vivos, conectados con nuestra esencia más pura. Ahora, antes de que tomes la decisión de seguir con tu día, te invito a permitir que este eco resuene en ti. Piensa en lo que has aprendido, en lo que has descubierto y en lo que todavía te queda por explorar. ¿Qué preguntas nuevas te has planteado? ¿Qué sombras has comenzado a ver?
Toma un momento para reflexionar, porque este viaje no termina aquí. Lo que has tocado es solo la superficie de algo mucho más profundo. Y ahora, con ese conocimiento recién adquirido, la pregunta no es solo cómo cambiarás la forma en que ves a los demás, sino cómo cambiarás la forma en que te ves a ti mismo. La transformación está en marcha y todo comienza ahora. Este es el instante donde la narrativa que te ha acompañado hasta aquí se convierte en algo más. Una acción, un impulso interno. Si algo de lo que has visto y sentido te ha tocado, si has comenzado a ver el mundo con otros ojos, entonces no dejes que esto se quede en el aire. La transformación comienza con una decisión, con un gesto. Si sientes que este camino te ha llevado a un lugar más profundo dentro de ti mismo, entonces haz que este momento se quede contigo. Haz clic en me gusta, comenta lo que has descubierto, comparte este mensaje con aquellos que también están en busca de respuestas y, por supuesto, suscríbete, porque este no es el final. Es solo el comienzo de un viaje que se prolongará mucho más allá de este video. Un viaje hacia la comprensión, hacia la luz que reside en las sombras.